El proceso para elegir a la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, pues generó mucho interés en muchas partes del mundo. La victoria de Claudia Sheinbaum fue retomada pues casi inmediatamente en periódicos del continente americano. No, ¿por qué no en otras partes? Por la hora. Fue muy tarde para efectos de cierres de generación de contenidos tanto en Europa como en Asia. Pero en Estados Unidos, principal socio comercial de México, tuvo un particular interés por el enfoque. Y el enfoque me parece de altísima relevancia. Tanto el Washington Post como el Wall Street Journal, que trae una llamada en su primera plana sobre la victoria de Claudia Sheinbaum, y el New York Times coincidieron, junto con otros periódicos también en Estados Unidos, en que va a ser la primera vez que van dos mujeres a contender por la presidencia, pero sobre todo el hito histórico. México, como se ve hoy, va a tener el próximo año su primera presidenta de la República. No es menor, y esta forma como lo enfocaron editorialmente los tres diarios más influyentes de Estados Unidos, que son los que les estamos mostrando, nos habla del impacto que tiene este proceso electoral por lo que va a significar para este país. Algo que a veces, como estamos inmersos en el todo, pues no le prestamos la suficiente atención o el suficiente interés, pero sí, vamos a tener aquí en este país una mujer presidenta. Algo yo diría, sensacional. Por sensacional, supuesto. Es una maduración de la sociedad, es una evolución de la sociedad y es un reconocimiento de lo que hasta hace muy poco tiempo no había, poco reconocimiento y la poca representación a nivel de puestos de gobierno, escasa representación de las mujeres frente a lo que significa en términos de población las mujeres. Más del 51% de este país son mujeres. Y aquí el ángulo muy interesante de la prensa internacional sobre lo que está sucediendo en México. A diferencia de la manera como editorialmente lo plantean los periódicos. Hay que decirles que prácticamente hoy todos los periódicos de información general y especializados de la Ciudad de México, salvo uno, El Economista, todos traen como titular principal la victoria de Claudia Sheinbaum. También en el resto del país, los principales periódicos en las grandes capitales de esta república encabezan sus titulares con la victoria de Claudia Sheinbaum. Pero les vamos a mostrar les vamos a dar una muestra de cómo reaccionan en términos de política editorial los periódicos y la coincidencia que hay o los énfasis en los cuales le dan. Arrancamos con Reforma, dice, arropan a Claudia. Es una cabeza muy sencilla, pero lo importante en el caso de Reforma no es la cabeza, sino el hecho en sí mismo que Reforma, que es muy opuesto al presidente López Obrador y a todo lo que significa su proyecto, le hayan dado esta jerarquía y lo hayan hecho con una cabeza pues muy descriptiva de lo que sucedió, muy factual. La jornada que es exactamente, usted en las antípodas de Reforma, publica también, es Claudia, claro, retomando lo que era el hashtag en las redes sociales de que es Claudia. Eso sí, La Jornada es el único diario de este país que toda su primera plana, todas las informaciones que está anunciando en su primera plana tienen que ver con el proceso de Morena. Mientras que el diario Yucatán, que rompe un poco con los criterios editoriales en el resto del país, se va directamente a decir proceso cuestionado. El diario Yucatán editorialmente es un periódico muy conservador y muy crítico, históricamente, del PRI y de la izquierda. Aquí ya está con nosotros Guillermo Sesma. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Oye, Ana, buen día. Buenos días. Le dimos esta repasada a los periódicos porque parecía muy completa. Porque parecía muy interesante, muy importante el ángulo
que le da la prensa extranjera, que sean 2 mujeres en la contienda electoral. Ahí te haría 2 comentarios súper rápidos. Uno, rompemos los estereotipos y los arquetipos de que en México somos machistas, ¿no? Porque hay 2 probables presidentas en el país, y 2, anulaste y mataste el candidato de Movimiento Ciudadano inmediatamente. Tiene que ser mujer para que pase. O le quitaste las probabilidades a 0 y a 0 los independientes. Ya se acabó el proceso. Bueno, hoy le podemos dar un par de puntos y ya, pero hay que enfocarnos a la realidad. Un hombre, se acabó, no tiene probabilidad. Oye, a ver, déjame ir a los resultados de las encuestas. Acuérdense muy bien que hubo una encuesta madre de Morena y hubo otras 4 encuestas espejo de empresas acreditadas, muy conocidas, 3 de ellas, y una de Tabasco, de Chiapas, perdón, Géliga, que es la que propuso Adán Augusto López. Pero visto los resultados, en la parte alta, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, pues son absolutamente consistentes con un año de encuestas públicas. En todas. O sea, estas encuestadoras, por lo menos las 3 más conocidas, su trabajo es impecable, sus modelos funcionan. Algunas de ellas encuestaron previo a este proceso y no varían mucho. Es decir, lo que tenía Claudia, lo que tenía Marcelo es como salió. No hubo ninguna variación. Y en todas por más de 10 puntos. Ni siquiera es como que sea una diferencia menor. Este actor Marcelo, o lo que hizo al final, pues es un reproche que no se debió de haber dado en este momento. Quizás se debió de haber dado antes, pero no este proceso, porque no varió. Como estaba, es como terminó. Es decir, la selección en esta encuesta no hubo variaciones, por lo menos en los punteros. Ahí en los punteros, pero sí quisiera yo detenerme en la parte baja. En la parte baja, que yo... No, porque aquí, bueno, una debacle, la de Ricardo Monreal. Podemos decir una debacle la de Ricardo Monreal. Creo que una debacle de Adán Augusto López. Esa me parece más seria. ¿Por qué te parece más seria? Porque debemos de recordar que el exsecretario de Gobernación, 1, es gobernador con licencia, ¿no? 2, fue secretario de Gobernación. 3, la cantidad de recursos que invirtió y que no funcionaron, la cantidad de eventos, la cantidad de manos, la cantidad de espectaculares. O sea, a ver, habrá que analizarlo, fue obsceno, ¿no? Y venía como mucha fuerza con el presidente, y acabar en un lejano lugar peleando con Noroña, que tenía un presupuesto reducido, sus redes. Una sorpresa la de Noroña. Pero Noroña es sorpresa y no, Ana, porque en realidad estos discursos de extremas polarizan tanto que jalan gente, ¿no? Entonces, sí, el ser tan reaccionario. Estaba tan polarizado su discurso y ha estado tan polarizado por tanto tiempo, que esa extrema de Morena lo atrae y lo vuelve atractivo. Entonces en la encuesta sale bien. Pero quedó a 56 décimas de ganarle a Adán Augusto López. Y si haces pero sí, esa es la de Morena, pero en las otras encuestas le gana en todas. Hay varias en las cuales le gana. Gerardo Fernández Noroña le gana, por ejemplo, en la encuesta de Buendía y Márquez, ¿sí? Que es una encuestadora muy seria, pero 56 décimas de punto. Para un aspirante que arrancó en menos de 2% sin recursos, haber llegado a esto, yo creo que es una gran, un gran trabajo. Que no es a la par igual de conocido que, como dices tú. Pero además fue gobernador, secretario. Otra variable de Noroña, por el PT. El PT. O sea, no era el partido Morena donde tenían más, es más nutrido, era por el PT. ¿Qué es la otra parte? Porque Manuel Velasco, del Partido Verde, sacó 7.16%. Es decir, no está nada mal. No le fue mal. Porque, digo, si uno ve el PT y el Partido Verde, que son aliados en el gobierno, pero son otros partidos. Y lo que a mí me parece que lo que mostraron es que sí tienen un peso específico y que el valor de la negociación se encarece con estos resultados. Claro, a ver, a Manuel Velasco no le va mal, fue gobernador de Chiapas, es coordinador en el Senado por el Partido Verde que estaba en un bloque y ahora está en otro bloque. Entonces no le fue mal a Manuel Velasco, no le fue mal a Noroña. Yo creo que
Los grandes perdedores en esta es Ricardo Monreal, que aspiraba y que cada semestre amenazaba y se peleaba con el presidente y quería competir, y lo dejaron competir y acabó en último lugar siendo coordinador del Senado y exgobernador. Y Adán Augusto, que es gobernador, exsecretario de Gobernación, y ahora pues a ver qué puesto le dan, a ver qué le da. O sea, sus canicas las perdió. O sea, yo creo que hoy el gran perdedor del proceso de ayer o de los 70 días fue Adán Augusto y Monreal. Pero bueno, también ya lo sabían, ¿no? Yo creo que ya sabían. Yo creo que esas sí fueron sorpresas. A ver, sus equipos estaban... O sea, no, ellos... ¿Ustedes creen que realmente entraron Monreal y Adán Augusto pensando que iban a ganar, que iban a ser los candidatos? Adán Augusto López llegó festejando ayer al World Trade Center. Yo creo que sí entraron sabiendo que no iban a ser el candidato de Morena. Sabiendo que iban a perder, Ana. Pero durante todo el proceso, durante los 70 días, Adán Augusto juraba, y su equipo, que estaban en segundo lugar. Sí, pero ¿realmente crees que se creyeron candidatos de Morena, tanto Adán Augusto como Monreal? Se tomaron el elixir que confunde. Tomaron el elixir. Estando ya en ese punto, no sé si puedas a lo mejor confundirte con eso. A ver, quizá ayer no llegaron pensando que iban a ganar, pero sí durante estos 70 días pensaba el equipo de Adán Augusto que estaba en segundo lugar. Guillermo Sesma, muchísimas gracias. Muy buen día. Gracias, Rey.